Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Janet, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al equipo organizador de este evento tan importante. Es un placer para nosotros estar acá y en este momento creo que hablo también de parte de María, no solamente de nosotros como gobierno nacional, sino desde la sociedad civil, porque un tema como el tema de mujer definitivamente y de equidad de género, que es algo que es importante aclarar dentro de este escenario de construcción. Hablamos de mujeres, no solamente hablamos de mujeres con mujeres para mujeres, sino hablamos de mujeres y hombres para mujeres y hombres con mujeres y hombres. Este tema definitivamente sí se tiene que abordar desde las tres perspectivas. Entonces, como ya me presentó Valentina, yo soy asesora del ministro del Trabajo y coordino un grupo que está adscrito a su despacho que se llama el Grupo de Equidad Laboral con Enfoque Diferencial de Género. Este grupo tiene a cargo dos temas principales. El primero es la construcción y el desarrollo de una ruta de empleo rural y urbano para víctimas del conflicto armado, en donde tratamos de hacer la generación de empleo, el fortalecimiento de capacidades laborales para aquellas personas que han sido víctimas del conflicto. Y el segundo tema es la construcción y la implementación de la política de equidad laboral con enfoque diferencial de género. Esta es la política en la cual yo me voy a centrar en el día de hoy, sin que esto implique que ambas políticas no se crucen, ¿no? Tenemos aquí unos elementos también de formación para el trabajo con personas víctimas del conflicto que más adelante les voy a mostrar. Entonces, para contextualizarlos, lo primero que es importante mencionar es cuáles son las cifras de igualdad laboral y cuáles son los retos un poco de la mujer en el mercado laboral hoy y cuando comenzó el Ministerio del Trabajo, que si ustedes me imagino que saben, renacimos en noviembre de 2011, antes estábamos pegados al Ministerio de Seguridad Social, de Protección Social, que está pegado a Salud y Trabajo, pero desde noviembre de 2011, cuando llegó a la Cartara, el ministro en su momento empezó a mirar cuáles eran las poblaciones que tenían los indicadores laborales un poco más aquejados. Y las mujeres definitivamente se veían con este problema. Teníamos tasas de desempleo de alrededor de 11%, de 16%, cuando los hombres tenían tasas de desempleo de 8%. O sea, doblábamos las tasas de desempleo de los hombres. Y cuando íbamos al sector privado y preguntábamos, pero ¿por qué las mujeres no están entrando al sector privado? ¿Por qué no se traduce? ¿Por qué no podemos realmente luchar contra el desempleo femenino? Decían, no, es que las mujeres no están suficientemente educadas o no están educadas correctamente. Pero cuando uno va a las bases de datos, ve que hoy en día, por cada 4 hombres con título universitario, hay 5 mujeres con título universitario en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No es que no tengamos más educación, sino que nos estamos educando en cosas que están reproduciendo roles sociales de género. Es decir, las mujeres seguimos estando educadas en temas sociales, en temas de comunicación, en temas de servicios de cuidado que realmente no se valoran como se deberían valorar dentro del mercado laboral. Y los hombres siguen estando más educados en matemáticas, en ingeniería, en biologías, en ciencias mucho más duras, más fuertes y que son más valoradas dentro del mercado. Entonces, aparte, digamos, de esta segregación, o una causa de esta segregación, es el hecho de que nosotros todavía, no sé que en Estados Unidos la situación no es tan dramática, pero en Colombia nosotros todavía estamos más o menos en los años 40 o 50, donde en los colegios dividimos a los niños, colegios públicos todavía vivimos niños, y vemos que sí hay unos énfasis importantes en sociales para niñas y en ciencias para hombres. Y todavía en nuestras cabezas, cuando una persona está embarazada, empezamos a decir, ay no, qué emoción, vamos a comprar regalos, ¿no? Entonces vamos a comprar cocinitas, vamos a comprar cosas rosadas, vamos a comprar balones de fútbol, vamos a comprar calculadoras, vamos a comprar telescopios, o vamos a comprar una escoba, o vamos a comprar una cocina. Y apuesto que todo esto, aunque no lo haya dicho, ustedes ya saben para quién es cada uno de esos regalos, para niños y para niñas, ¿no? Entonces, todavía asociamos que las labores del cuidado son exclusivamente femeninas. Y el hecho de que pensemos que las mujeres son casi que exclusivamente las responsables de las labores de reproducción de capital humano, hace que cuando sumemos el trabajo remunerado y no remunerado, las mujeres estén trabajando 18.8 horas más a la semana que los hombres. Eso en lo urbano, porque si nos vamos a lo rural, podemos ver que las mujeres rurales están trabajando más o menos 60 horas más que los hombres a la semana. ¿Eso qué significa? Que un hombre en un mes trabaja 4 semanas de 8 horas legales
Y una mujer urbana en un mes trabaja 5.8 horas a la semana, pero aún así gana 21% menos que los hombres. Entonces, digamos que todas estas cifras fueron las que motivaron el hecho de que el tema de equidad de género y la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral tenía que ser un eje fundamental de política pública y tenía que ser un eje que estuviera puesto en el despacho del ministro y que pudiera pasar tanto al Viceministerio de Relaciones Laborales como al Viceministerio de Generación de Empleo. Porque, qué pena, me devuelvo un poco, esta política no solamente nace a partir de la perspectiva de los derechos, sino también tiene dentro de su estructura una perspectiva de desarrollo económico y social. Como muy bien lo dijo Valentina, el 52.3% de la población en edad de trabajar somos mujeres. Entonces, en ese sentido, es posible que dentro de un proceso de construcción de tejido social, un proceso de construcción de paz, nosotros vayamos a tratar de manera diferenciada más del 50% de la población que va a generar crecimiento dentro de nuestra economía y que va a generar reconstrucción de ese tejido social. En ese contexto, nosotros, la política tiene 5 bloques de construcción o 5 estrategias principales, y yo sé que esta diapositiva se ve llenísima de cosas y esas son todas las cosas que hacemos, pero no les voy a hablar de todo infortunadamente porque no tenemos tanto tiempo. Entonces nos vamos a concentrar en 4 puntos específicos. La primera de nuestras estrategias es el fortalecimiento de inspección, vigilancia y control y la formación de nuestros policías laborales, por decirlo así, nuestros inspectores laborales, cambiando un poco el chip y diciéndoles a ellos: muchas veces las cosas de discriminación, los elementos de discriminación dentro del mercado laboral por razones de género son pensados como algo penal, como acoso sexual en el marco del trabajo. Entonces, cuando la gente llega a denunciar ese tipo de cosas a nuestros inspectores laborales, inicialmente se decía: no, este tema no es tan nuestro, vamos a dar un paso atrás y se lo vamos a dejar a la Fiscalía. Pero resulta que los temas de discriminación de género en el mercado laboral también requieren la estructura de unas medidas administrativas. Entonces, eso es un poco lo que hemos estado haciendo. Más allá de esa inspección o de esa sanción frente al incumplimiento de derechos laborales, también hemos estado construyendo un modelo participativo y de la mano con el sector privado, que ha sido uno de los elementos transversales a la política. Se llama el sello de equidad laboral Equipares. Esto es un modelo de certificación en donde nosotros vamos a la empresa o la empresa viene a nosotros y generamos un proceso de acompañamiento y de revisión de 8 dimensiones que más adelante les mostraré, para que ellos simplemente con el hecho de hablar y de visibilizar los inconvenientes puedan hacer acciones que cierren brechas de género de manera efectiva. El segundo de los puntos tiene que ver con la estimulación de la entrada de las mujeres en el mercado laboral. Y este punto implica tanto una formación para el trabajo pertinente como una modificación de estereotipos de género y una transformación cultural, que también se trabaja un poco desde Equipares y desde otros elementos, y aquí es donde nos pegamos con la ruta de empleo rural y urbano para víctimas del conflicto armado, en donde estamos promocionando esa formación pertinente de las víctimas para incorporarla al mercado laboral y estamos logrando una modificación cultural dentro de estos sectores. Todo esto no es posible si nosotros no trabajamos de la mano con los sindicatos y trabajamos de la mano con trabajadores y trabajadoras, valga la redundancia, porque estos procesos de reparación colectiva y estos procesos de diálogo social son los que realmente legitiman cualquier medida que tomemos desde las políticas públicas. Y el tercer elemento que voy a mencionar para poder hacer empalme con la charla de María va a ser la formalización de sectores predominantemente femeninos, en donde se muestra el caso del sector de servicio doméstico. Entonces, ¿qué es el sello de equidad laboral Equipares? Como les estaba contando, es una acción transversal a la política. Nosotros dijimos, ¿qué es lo que queremos con una política de equidad laboral o de equidad de género?
Es uno, cambiar estructuras de mercado que no están permitiendo que las mujeres entren al mercado laboral de manera igualitaria con los hombres. Y dos, queremos cambiar cabezas, queremos cambiar culturas, queremos cambiar imaginarios de trabajadores y trabajadoras. Y el interlocutor más válido y más directo con trabajadores y trabajadoras es el sector privado. En ese sentido, creamos el Sistema de Gestión de Igualdad de Género, que es un proceso de certificación que tiene 5 pasos. Son los mismos pasos que cualquier programa de certificación, en ISO, en OSHA, etcétera, etcétera. Pero la diferencia de este sistema de gestión es que trabaja con cultura, con modificaciones culturales. Nosotros no nos inventamos este proceso, infortunada o afortunadamente. Esto tiene un soporte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y lo ha implementado en 12 países de América Latina. Ahí están los nombres, nosotros somos los niños nuevos del grupo, pero la diferencia que tiene Colombia en la implementación de este sistema es que lo está liderando el Ministerio del Trabajo desde una perspectiva de desarrollo económico y social. No lo lidera el mecanismo de la mujer, y aquí vuelvo a mi comentario inicial, en el sentido en que en otros países estos sistemas, y cuando hablamos del tema mujer, muchas veces solamente nos enfocamos en mujeres, que es muy importante. Pero desde el Ministerio estamos convencidos que dentro de estructuras de mercado y dentro de estructuras organizacionales masculinizadas, si los hombres no apropian este discurso como suyo y si los hombres no están conscientes de la importancia del tema de equidad de género, no vamos a lograr las transformaciones que nos lleven a los cambios a largo plazo. En ese sentido, cogimos esta perspectiva de desarrollo económico y social para trabajar con sector privado y logramos ser un referente para el resto de países de América Latina. Los otros países están migrando los mecanismos de la mujer para el mercado laboral, para el Ministerio del Trabajo. Y cuando ellos empezaron a pilotear con 5 empresas, nosotros empezamos a pilotear con 20. Y esto fue en diciembre de 2013, es decir, llevamos apenas un año y larguito trabajando con las empresas y ya llevamos 48 empresas inscritas con procesos de autofinanciación, cuando en otros países solamente financia el gobierno este tipo de modelos. Entonces, el ciclo de implementación comienza con un relacionamiento con las empresas. El siguiente paso es que nosotros a las empresas les entregamos un agente de igualdad, una persona que es experta en derechos laborales, en equidad de género y en sistemas de gestión. Y esta persona se inserta en la empresa y comienza a hacer un diagnóstico en 8 dimensiones organizacionales. Ese diagnóstico visibiliza las brechas de género y se va a traducir en una política interna de igualdad de género y en un plan de acción efectivo para cerrar esas brechas en las 8 dimensiones que ya vamos a ver. Como les comentaba, tenemos 48 empresas hoy, 31 de esas empresas ya terminaron su fase de diagnóstico y 20 de ellas están implementando los planes de acción. No les voy a poder mostrar muchas cifras de resultados finales porque estamos todavía en el proceso de implementación, pero sí les voy a mostrar unos casos exitosos de prácticas que hemos logrado cambiar y que han tenido consecuencias tanto sobre las estructuras como el comportamiento de trabajadores y trabajadoras. Con esta implementación hemos logrado impactar 250.000 trabajadores y trabajadoras directamente con sensibilizaciones, con procesos de empoderamiento para la mujer, de desarrollo profesional y de prevención en casos de acoso sexual y acoso laboral. Creo que se desconfiguró mi presentación, pero aquí tenía la diapositiva de las 8 dimensiones que trabajamos y solamente aparecen 4, pero 8 dimensiones que trabajamos en el sistema de gestión. Estas 8 dimensiones tienen que ver con reclutamiento y selección, asignación salarial, desarrollo profesional, capacitación, ambiente laboral y salud, prevención de acoso sexual y acoso laboral en el marco del trabajo, comunicación no sexista y conciliación de la vida laboral y familiar. Esto suena un poco extraño, pero les voy a contar algunos ejemplos de qué es lo que hacemos. Cuando estamos hablando de la dimensión de reclutamiento y selección, nosotros ponemos este ejemplo para hacerlo más ilustrativo, y es cómo los empleadores valoran de manera diferente una misma característica presente en un hombre y una mujer. Yo soy el empleador, estoy haciendo una entrevista de trabajo y me llegan 2 hojas de vida fantásticas.
recién egresados de Harvard, una experiencia laboral maravillosa, lo máximo, las dos idénticas en cuanto a experiencia y educación. Y yo tengo dentro de mi protocolo de reclutamiento y de entrevista unos chulos que hacer, ya los hice todo, tengo 100%, pero la última pregunta, voy con Valentina en la entrevista, le digo, Valentina, fantástica tu hoja de vida, cuéntame, ¿tú eres casada y tienes hijos? Valentina 2 me dice, sí, yo soy casada, tengo un hijo de 2 años, una hija de 4 años y estoy planeando tener mi tercer hijo. Entonces, si bien el protocolo no dice qué tengo que hacer con esa respuesta, yo ahí mismo pongo carita triste, ¿no? Vamos a entrevistar al segundo personaje, exactamente la misma hoja de vida, misma experiencia, misma educación, y le digo, Carlos Felipe, ¿tú eres casado y tienes hijos? Sí, yo soy casado, tengo un hijo de 2 años, de 4 años, una niña y voy a tener mi tercer hijo. Este es el hombre. Mi protocolo no dice absolutamente nada, pero yo pongo una carita feliz. Carita feliz porque Carlos Felipe es responsable, va a quedarse hasta tarde porque tiene una esposa que cuida a sus hijos, porque además tiene 3 bocas que alimentar, entonces no me va a renunciar rápido, ¿cierto? En cambio, Valentina tiene que irse temprano de mi empresa, tiene que llevar a los niños al colegio, tiene que llevar a los niños al médico y con altísima probabilidad no va a estar tan comprometida con mi trabajo. Caritas felices y caritas tristes que no están escritas en un protocolo, pero que están dentro de nuestra cabeza y que pertenecen a esos imaginarios culturales de que las labores de cuidado son exclusivamente femeninas y no masculinas. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de este tipo de cosas? La consecuencia es que si yo tengo un solo puesto de trabajo, probablemente Carlos Felipe se lo gane. Y si tengo 2 puestos de trabajo, le doy a Valentina y a Carlos Felipe. Pero si tengo algún tipo de margen de decisión frente a la asignación salarial, con altísima probabilidad, el objetivo, compromiso de Carlos Felipe va a implicar una mayor remuneración. En cambio, el objetivo, falta de compromiso, porque Valentina tiene que salir a las 4 de la tarde todos los días, va a implicar una remuneración más baja. Cuando nosotros hablamos esto con las empresas, que yo sé que muchas veces no pasa en otras partes, pero cuando lo hablamos con las empresas colombianas, nos dicen, caramba, sí, esto yo lo hice ayer. Y solamente cuando usted habla de eso conmigo, yo me doy cuenta que lo estoy haciendo. O solamente en sectores masculinos, cuando vamos a decirle en el proceso de reclutamiento, usted es una empresa históricamente masculina, tiene muchos conductores y en este momento usted tiene una demanda laboral importante, insatisfecha, dentro de las zonas de conflicto, en donde circunstancialmente estamos echando a andar obras de infraestructura como las 4G. ¿Usted no ha pensado que, teniendo en cuenta que la población de esas zonas es víctima del conflicto armado y que el 70% de esa población es mujer, ¿usted no ha pensado en entrenar a las mujeres para que hagan sus obras de infraestructura? Y ellos, ¿qué? ¿Manejar un camión? No, pero es que sí, manejar un camión, una mujer cambiando una llanta se ve horrible, ¿no? Entonces, esos son el tipo de argumentos que nosotros estamos tratando de cambiar. Como así que cambiando una llanta una mujer se ve horrible, o metida en una mina una mujer se ve horrible? Pero usted no ha medido la productividad de una mujer manejando un camión en un sector de minería en Chile. Empresas chilenas que han implementado este tipo de sistemas han incorporado mujeres en sectores masculinos. Y la tasa de robo de los elementos dentro de los casos ha disminuido. No estoy hablando mal de los hombres, no estoy hablando mal de los hombres. Solo estoy diciendo qué es lo que ha pasado. En la cantidad de viajes de las minas a los puestos de descargue aumentó. Y el tipo de dentro de los trabajadores también se modificó. Y la paz, digamos, si lo podemos trasladar a este escenario, la paz dentro de las estructuras organizacionales es mucho más tangible y el clima laboral es mucho mejor cuando tenemos perspectivas distintas en los procesos de análisis de resolución de conflictos, tanto dentro de la base de los trabajadores como dentro de las altas esferas de procesos de toma de decisión. Empresas que habían sido también históricamente femeninas nos dicen: nosotros metimos 1 hombre, 2 hombres, 3 hombres dentro de una junta directiva y el lenguaje cambió absolutamente. Nos volvimos mucho más precisas y mucho más estratégicas en la toma de decisiones. Entonces aquí yo no estoy diciendo ni que los hombres son mejores ni que las mujeres son mejores. Aquí estoy diciendo que somos una población gigante
con muchísima capacidad y muchísimas habilidades de ver otras perspectivas en la resolución de conflictos, de tomar decisiones estratégicas en el uso de los recursos escasos. O es que no me vayan a decir que una mamá, que ese es otro problema de los que tenemos, creo que me desvió un poquito por la pérdida de esta diapositiva, pero uno de los elementos que también tenemos que resaltar dentro de este sistema es volver a valorar las capacidades que una mujer desarrolla dentro del ejercicio de la maternidad. Y es que los empresarios usualmente piensan que la maternidad es un costo altísimo, pero análisis de costos sobre la maternidad se da cuenta que las mujeres que hacen uso de su licencia de maternidad cuestan 21% menos que los hombres que hacen uso de su licencia de paternidad, porque el salario lo asume la seguridad social y porque el ausentismo de los hombres, si bien no está empaquetado en una ventana temporal pequeña, a lo largo de la vida laboral es superior al de las mujeres cuando uno empieza a mirarlo en detalle. Entonces, lo que tenemos que cambiar acá es ponernos unas gafas, ¿no?, de enfoque de género y decir qué de lo que estamos haciendo hoy dentro de nuestros procesos empresariales, qué de lo que estamos haciendo hoy dentro de nuestras políticas públicas y dentro de nuestra vida y nuestro hogar está normalizando estereotipos de género que están causando consecuencias negativas dentro del mercado laboral, ¿no? Entonces, ¿por qué una empresa, por ejemplo, no puede decirle a sus jefes o a su personal masculino, hombre, usted pidió su licencia de paternidad hace 2 meses y sabemos que en esta fecha usted tiene que ir a ponerle las vacunas a sus hijos, ¿por qué no va? ¿No? Ese estímulo por parte del sector privado también de la corresponsabilidad de los hombres dentro de los núcleos familiares cambia mentes logrando que haya un balance más efectivo de las responsabilidades del hogar y una puerta de salida también para las mujeres al mercado laboral de manera mucho más igualitaria. Entonces, ¿qué hemos encontrado en las empresas un poco en los resultados del diagnóstico? Hemos encontrado que las empresas, como les estaba diciendo, expresan mucho compromiso con la igualdad, pero a la hora de tener acciones concretas se les dificulta mucho. Tienen, por ejemplo, comités de convivencia, que es un requisito legal en Colombia, tener unos comités que van a solucionar, o bueno, no a solucionar, pero sí a atender los casos de acoso sexual en el marco del trabajo y de acoso laboral. El 91.4% de las empresas tienen estos comités, pero solamente el 22% tiene algún tipo de protocolo de atención o tiene alguna idea de qué es, cómo funciona, cómo se come y cómo se resuelve un caso de acoso laboral, un caso de acoso sexual en el marco del trabajo. Entonces aquí estamos tratando de que las empresas conviertan esos compromisos etéreos que tienen en su misión, visión y toda su planeación estratégica en hechos concretos. Hechos concretos que pueden llegar a ser pequeños, pero que cambian mentes. Unos de esos elementos tienen que ver con generar espacios, por ejemplo, para las mujeres embarazadas, como los parqueaderos, generar en estructuras masculinizadas baños para las mujeres, porque usualmente solamente había baños para hombres, o comprar los uniformes de la talla a las mujeres para que les permitan entrar, o por ejemplo, cambiar su lenguaje. Cambio de lenguaje es algo muy fácil de hacer, pero es algo que la gente no dimensiona un poco el impacto de ello. En inglés era muy difícil de explicar, pero en español es mucho más fácil. Nosotros tenemos unas categorías de puestos de trabajo, que son presidente, gerente, abogado, director, arquitecto, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la empresa entiende, y yo sé que para muchas personas que no les gusta la teoría feminista y esto pueden pensar que es un poco exagerado, pero cuando hemos cambiado dentro de las estructuras organizacionales esto por presidente o presidenta, gerente o gerenta, que puede sonar extraño, pero funciona, hemos logrado romper las barreras psicológicas para que las mujeres puedan subir a cargos directivos. Una de las empresas colombianas históricamente masculinas tiene la primera vicepresidenta después de haber incorporado el sello Equipares y ha logrado generar cursos de promoción y de desarrollo profesional para sus mujeres dentro de la planta. Y aquí otra de nuestras empresas logró captar muy bien el mensaje que queremos con estos sistemas de gestión
y es la comunicación de género o la perspectiva de género no implica hablar de mujeres con mujeres solo para mujeres, implica añadir una categoría a nuestro análisis y desnaturalizar cosas que creíamos que eran naturales, como en su momento que las mujeres no pudieran votar o que las mujeres no tuvieran la patria potestad de sus hijos al momento de divorciarse. Y este es un ejemplo de las cosas que hemos logrado también, y esas rupturas de patrones culturales. Aquí hay una mujer profesional en canteras, en minería, entre 13 hombres. El grado de conflictos de esa planta en ese momento era altísima, tenían unos problemas de peleas con los grupos sindicales importantes, y cuando estas mujeres entraron dentro de las estructuras organizacionales, los conflictos sindicales se disminuyeron, solamente porque el lenguaje, una vez están las dos perspectivas de análisis del problema, se modifica, y con esa modificación del lenguaje se logra llegar a la resolución mucho más estratégica. Y aquí, esta incorporación de esta mujer no hubiera sido posible si no tenemos a las dos partes hablando el mismo lenguaje. Si las mujeres no están dispuestas a entrenarse y a calificarse para poder hacer esas labores masculinas, y si el empleador no está dispuesto a aceptar el reto de cambiar su chip e incorporar a estas mujeres en el manejo de mixers, por ejemplo, de mezcladoras de cementos, como lo ha hecho Argos, que ya tiene 19 mujeres manejando mezcladoras de cemento a lo largo de la costa y de Medellín. 2 minutos. Entonces, aquí empezamos con la ruta de empleo rural y urbano para víctimas del conflicto armado, y es precisamente eso, decir, señoras, señor sector productivo, nosotros tenemos población para formar, y con esas demandas que nos están supliendo, cojamos esta población que es víctima del conflicto, 70% mujeres, y formémosla a la medida de lo que usted necesita, qué es lo que usted no está teniendo y qué es lo que yo le puedo ofrecer. Un ejemplo muy práctico, soldadura. Me decían, no, es que yo no encuentro soldadores especializados en los temas XYZ, y yo necesito soldadores formados 90% prácticos y 10% teórico, por eso cuesta mucha plata. Entonces, Ministerio del Trabajo, ¿qué hace? El Ministerio del Trabajo va y dice a la población víctima, yo necesito que entren a la formación de soldadura a la medida, porque cuando ustedes cumplan con este título, el sector privado está demandando esas características que usted va a tener. En ese sentido, incorporamos a la población, la formamos con una posibilidad de enganche laboral, con un éxito en enganche laboral del 90%. En este momento, la población que nosotros podemos atender es la población víctima que está en etapa de restitución. Yo creo que más adelante en las otras conferencias les mostrarán el ciclo de asistencia, atención y reparación no restitución, reparación, y reparación de las víctimas del conflicto armado. Tenemos 7 millones de víctimas en el país. De esas 5 millones de víctimas son beneficiarias de procesos de atención y reparación. Y de esas 473.000 son las que podemos formar y las que están listas un poco para poder recibir estos programas y entrar como capital humano formado a la medida del sector privado. Nosotros hemos formado 8.014 y de esas 65% son mujeres. Con esta perspectiva de género, sectores como autopartes tengan 80% de mujeres en Cali, por ejemplo, formándose, y que las mujeres, se desconfiguró absolutamente el porcentaje, pero de las mujeres, el 11% de las mujeres, de las personas que hemos formado en soldadura son mujeres, y han pasado de ganarse 600.000 pesos a ganarse entre 7 y 17 millones de pesos mensuales. Eso es más o menos de $250 a $2.500 mensuales, teniendo una formación técnica a la medida del sector privado. Entonces, muchos de ustedes piensen si quieren estudiar soldadura. Estas son algunas fotos de la gente que hemos logrado vincular en la industria, y también de hombres que están haciendo labores que eran históricamente femeninas, como el secretariado. Todo esto de la mano con el sector sindical, o sea, con los sindicatos y con los trabajadores que también están en un proceso de reparación colectiva junto con el ministerio, y que están incorporando el principio de igualdad de género y de empoderamiento de la mujer dentro del sector sindical para lograr luchas que son aquellas que va a mostrar ahora María en su siguiente exposición. Muchas gracias.